Muy bien, continuamos con la parte final de nuestro curso de Adobe Photoshop CS6 y en este último tramo quiero que nos enfoquemos en las capas en tres dimensiones, porque Photoshop nos permite trabajar con una especie de 3D interno, ¿ok? Para aquellas personas que trabajan ya programas en 3D, sobre todo personas que están muy relacionadas al área de 3D Max, Maya, Cinema 4D, etcétera, que son más o menos el área de donde yo vengo, que fue el área que me trajo a aprender Photoshop, pues este manejo de capas en 3D resulta bastante interesante. Entonces, para ello vamos a comenzar con un archivo nuevo. Vamos a comenzar con un archivo de 800 por 600 píxeles, recuerden colocarlo en píxeles, y vamos a trabajar a una resolución de 100. En este caso, los archivos de la clase no van a estar disponibles para descargar porque ya quiero incentivarlos o estimularlos y obligarlos a que practiquen esto directamente en su programa. Entonces voy a presionar OK, se crea este archivo base y lo primero que voy a hacer perdón, va a ser crear una capa de texto. Voy a presionar la herramienta de texto, voy a crear un texto nuevo y se va a llamar texto 3D porque voy a probar con el 3D. La capa de texto puede ser más grande y sin embargo también voy a cambiarle la fuente. Voy a usar una fuente un poco más gruesa. Recuerden que si no tienen todas estas fuentes acá instaladas dentro de Photoshop es porque ya yo he instalado varias. Ustedes pueden instalar fuentes. Photoshop las lee directamente desde su carpeta de fuentes que tengan alojada en Windows. Voy a presionar Control T para transformar el texto y fíjense que ahora tengo un texto que es mucho más espeso en cuanto al grosor de la fuente. Y quiero que estemos muy claros en que el texto está separado del fondo. Es decir, son dos capas completamente distintas. Yo puedo apagar el texto y encenderlo, y yo puedo apagar el fondo y encenderlo. De hecho, voy a hacer doble clic en el fondo para que sea una capa que yo pueda desplazar hacia arriba o hacia abajo. Y le voy a agregar un efecto. Voy a irme al área de efectos, voy a agregar un degradado. Ya saben que a mí me gustan los degradados radiales, así que lo voy a colocar radiales. Lo voy a poner el centro. Este centro lo voy a poner en un turquesa muy claro. Y el borde lo voy a poner en un turquesa más oscuro. Voy a presionar OK y luego voy a cambiar el color del texto. Para cambiar el color del texto simplemente vamos a hacer doble clic en él y cambiamos el color y lo pongo en texto de color blanco. Vamos a ver qué tal nos va con el texto en 3D de color blanco. Entonces fíjense, ya tengo una capa de texto. Esto no es nada distinto a lo que hemos visto en clases anteriores. Sin embargo, donde va a cambiar al manejar capas en 3D a partir de este momento. Entonces vamos a irnos a la parte superior donde dice 3D, donde dice 3D, lo vamos a presionar y vamos a crear una nueva extrusión en 3D a partir de la capa seleccionada. Recuerden que estoy en la capa de texto 3D. ¿Ok? Al presionarlo, Photoshop me arroja una advertencia que ustedes pueden elegir no volver a mostrar. Yo prefiero mostrarla porque me gusta saber que está allí y no perderla. Y entonces vamos a presionar que sí para aceptarlo. Presionamos que sí. Esperamos un momento. De acuerdo al tamaño de la capa y a la resolución del archivo, obviamente este tiempo de conversión puede tardarse un poco más, un poco menos. Pero básicamente funciona igual. Y fíjense que ha cambiado la interfaz. Ahora puedo ver una especie de grid o una especie de rejilla que me ayuda a identificar la profundidad en tres dimensiones. Tengo una vista a tope de cómo se ven las letras desde arriba. Esto es para orientarme en el espacio. Y todo el menú de opciones que tenía por acá en el menú de capas ha cambiado. De hecho, ya no estoy en aspectos esenciales, que era como estábamos antes, sino que ahora estoy en el modo de 3D. Recuerden que si quieren volver al área anterior pueden ir a aspectos esenciales, o si quieren más propiedades del texto pueden entrar al área de tipografía. Esto ya lo vimos en clases anteriores. Sin embargo, me voy a quedar en el área del 3D. Entonces, como primeras herramientas, quiero que aprendamos el desplazamiento dentro del archivo. Por defecto tenemos activada la opción de rotar el objeto en 3D, así que si yo cliqueo fuera del universo, es decir, si no estoy tocando el objeto en sí, sino que estoy haciendo clic afuera en el universo, yo voy a poder rotar y cambiar la vista que estoy teniendo de este objeto. En este caso yo me puedo acercar y alejar con la rueda del mouse porque ya tengo habilitada la opción del zoom justo por acá. Yo tengo aquí la opción habilitada en preferencias, en generales. Yo tengo la opción del zoom con la rueda de desplazamiento, que esto también se los enseñé en clases anteriores. Okay, entonces yo puedo alejarme o acercarme. Sin embargo, tenemos por acá una opción en la que también nos podemos alejar
y nos podemos acercar. ¿Okay? Teniendo en cuenta que cada vez que lo hacemos el punto de fuga está cambiando. Fíjense cómo se ve la rejilla. De hecho, voy a orbitarlo en este sentido para que lo podamos entender mejor. Fíjense la profundidad del texto en este momento, y cuando yo altero este ángulo, la profundidad cambia, la percepción de la profundidad cambia porque está cambiando el ángulo de la proyección. Es como el ángulo, como si estuviésemos cambiando el tipo de lente de la cámara. También puedo desplazar el objeto en 3D. Yo puedo rotar toda la escena, voy a presionar Control Z para deshacerlo, y yo puedo moverme dentro para desplazar o crear una especie de pan o de paneo, ¿okay? En el que puedo ver otros elementos del 3D. En caso de que estén saliendo en mi pantalla, yo lo puedo volver a alinear y colocarlo justo en el centro. Una última opción que tenemos por acá es deslizar el objeto en 3D. Al hacer clic también voy a tener una sensación similar, solo que no me estoy moviendo en todo el sentido dentro de la pantalla, sino que estoy arrastrándome encima de la superficie del plano. Es como si estuviese caminando a través de esta especie de escena en 3D o un falso 3D que tenemos acá. Bueno, en realidad es 3D, pero lo que tenemos de fondo no es 3D. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que si vamos al área de capas, estos son capas. Yo puedo volver a seleccionar la capa de fondo y puedo ajustar todas esas propiedades o los colores o cualquier efecto que él tenga, pero cada vez que regreso a una capa en 3D, como su icono aquí en la parte inferior derecha de la vista previa me indica, es una capa en 3D, por lo tanto todas las opciones van a cambiar y voy a tener muchas opciones para trabajar con la capa en 3D. Entonces esto ya sabemos que es orbitar dentro de la escena para ver el archivo, pero ¿qué pasa si yo quiero rotar el modelo en sí? Podemos ver que en esta vista, que es la vista tope que me abre por defecto al manipular objetos en 3D, puedo ver la vista superior. Es como si estuviese en un helicóptero viendo el texto desde arriba en una fachada franca, en una planta franca. Aquellas personas que trabajan en arquitectura o ingeniería van a entenderme mejor cuando me refiero al término de plantas, pero básicamente es como si estuviésemos montado en un helicóptero y estuviésemos viéndolo desde arriba. Entonces, si yo quiero rotar el objeto ahora y quiero cambiarlo, ahora tengo que hacer clic en el objeto. En el momento que yo hago clic en el objeto, se me abren unas nuevas propiedades de controles que vamos a ver más adelante y aparece esta especie de gizmo o marcador gráfico o expresión gráfica que me indica los tres ejes del plano de coordenadas cartesianas. Oh Dios mío, ¿qué acabas de decir? Me acaba de desangrar el cerebro. No te preocupes. El plano de coordenadas cartesianas, cuando vimos álgebra, cuando vimos matemática, cuando vimos física en el instituto y estábamos aprendiendo, pues el profesor nos enseñaba que nosotros podíamos crear gráficas a lo largo de X y luego a lo largo de Y. Más adelante, en cursos más avanzados dentro de ese mismo instituto, descubrimos que también nos podríamos mover en Z. Y entonces podemos crear objetos tridimensionales que tengan ancho, alto y profundidad, ¿ok? Básicamente de esto mismo se trata el 3D. Entonces al activar y hacer clic dentro del objeto, ahora yo voy a poder desplazar el objeto en este sentido, lo puedo desplazar en este sentido si lo quiero rotar por acá. Podemos utilizar incluso las otras propiedades. Yo puedo rotar todo el objeto haciendo clic en el objeto y en el área de rotación. Okay, vamos a hacer clic por acá. Perfecto, yo puedo hacer clic en el objeto. Muy bien, aquí, y lo puedo rotar. Okay, le podemos cambiar toda la apariencia. Voy a presionar Control Z. Pero sepan entonces que también puedo modificar la posición del objeto. Y fíjense que a medida que lo voy modificando, la vista en tope se va actualizando en tiempo real para indicarme o para ayudarme a ubicar en el espacio. Presiono Control Z para deshacer. Entonces vamos a conocer un poco sobre las propiedades que tenemos cuando estamos trabajando con un objeto en 3D. En este caso ya estoy fuera de la selección del objeto. Ya no quiero estar más dentro de la selección del objeto. Y lo voy a ubicar un poco más en el centro. Entonces hago clic en el texto de nuevo y puedo jugar con la profundidad de este valor de extrusión. Puedo indicar un valor preciso o puedo mover la barra para indicar si quiero el texto más extruido o menos extruido. Es bastante interesante con todas las opciones que podemos tener con estas herramientas. Otra opción que tenemos bastante interesante es que el mismo objeto puede capturar sombras. Si yo lo desactivo, el objeto ya no captura sombras del mismo, ahora sí lo hace, y luego si desactivo esta opción ya él no proyecta sombras y ahora sí lo hace. Okay, pueden trabajar con esta opción, incluso lo pueden hacer invisible, pero ya no les recomiendo trabajar mucho con esto.
Podemos también ajustar otro tipo de cosas. La asignación de la textura se puede cambiar en caso de que estemos trabajando con una textura. Puedo restaurar la deformación para volver al punto de inicio antes de empezar a deformar todo el texto, pero les voy a dejar como tarea en casa, como tarea a ustedes, que jueguen con estas opciones para que las conozcan mucho mejor. Yo me voy a centrar en esta área de deformar, que es la que más me gusta. Hay muchísimas opciones acá. Podemos transformar este texto y darle muchísima vida. Fíjense que el gizmo o el indicador gráfico ha cambiado y tenemos muchas opciones aquí dentro. La primera, haciendo clic en el centro, me permite, como habíamos indicado con el paso anterior, con el parámetro anterior, ajustar el ángulo de la extrusión. El siguiente, que es el cuadro naranja, al presionarlo, voy a poder hacer un taper o un ensanchado de las letras, hacerlas más angostas en el fondo o hacerlas más amplias en el fondo también. Voy a presionar control Z. Este es una especie de estrechar, se llama en español. De hecho, ahí está el mouse indicándolo. Lo siguiente es curvar. Yo puedo presionarlo y fíjense que puedo curvar el texto. Y fíjense cómo se está viendo acá en la vista de tope. Voy a presionar control Z para deshacer. Fíjense que a medida que voy curvando, puedo entender lo que es el texto en 3D. Y lo puedo curvar en el otro sentido para ver qué está ocurriendo por debajo. Y puedo crear composiciones realmente interesantes de acuerdo a lo que necesite. Así que realmente no necesitan saber 3D o manejar un software de 3D para crear estos efectos de texto en 3 dimensiones o de otras capas en 3 dimensiones, porque también lo pueden aplicar con otras capas. Lo siguiente es la torsión. La torsión es bastante interesante porque me va a permitir a mí torcer la extrusión. De hecho, lo voy a extender un poco para que se pueda entender un poco más. Y fíjense que es como un twist. En inglés la opción es twist. Es como una especie de tornado o una revolución sobre su propio eje interno. ¿Ok? En este sentido que me permite a mí torcer el valor del extruido. Luego tenemos la opción de mover en el eje Y, mover en el eje Z si quiero desplazar el objeto. Esto en el área de extrusión. Podemos también ajustarlo por acá, por los parámetros que tenemos acá. Puedo torcer manualmente por acá, en este caso ya estoy torciendo mucho. O puedo estrechar, también lo pueden hacer. Recuerden que lo importante es que sepan que tienen tanto los controles gráficos como los controles de manuales por acá. Por ejemplo, aquí ya me estoy confundiendo, le voy a poner 0. A ver, vamos a colocarle un valor de 100 entonces. 100 para que no se modifique. Ok, y el valor de torsión lo voy a poner en 0 para restablecer el texto. Muy bien. Otra opción que tenemos por acá es la opción de la tapa. La tapa o el cap, si están trabajando con Photoshop en inglés, es muy interesante. ¿Ok? Porque fíjense lo que les voy a mostrar aquí con el 3D. Esto nos va a crear una especie de bisel. A medida que yo voy presionando por acá, aparece un bisel. No sé si lo están viendo en pantalla. Voy a presionar control Z. Me parece que no lo estamos viendo, así que quizás, y solo quizás, si yo tomo el texto y le cambio el color a rojo o a un tono muchísimo más visible, vamos a ver si... Sí, el naranja no sirve. El naranja siempre es un buen contraste con el verde. Ok, perfecto. Regreso, que antes de que me pierda en la clase. Bien. El bisel es esta especie de redondeado o biselado que estamos viendo aquí. Ahora sí la podemos apreciar mucho mejor. Es un bisel dentro de la capa, ¿ok? Es como si estuviésemos tomando una lija y estuviésemos limando todos esos bordes para no correr el riesgo de cortarnos con un borde que sea muy definido o muy filoso. Esto lo permite suavizar, que es lo que usan, por ejemplo, la gente que fabrica vidrios, para suavizar los bordes de los vidrios para que no nos hagamos daño cuando estemos tocando un vidrio. También puedo ajustar, moviendo este parámetro, aquí no lo presioné muy bien, pero ahora sí, puedo ajustar la profundidad del bisel, porque ese bisel puede estar hacia afuera, pero también puede estar hacia adentro, y crearme un bisel interno si ese es el caso, si es lo que yo necesito. En este caso lo voy a dejar hacia afuera. Otro punto muy interesante, y voy a extender un poco el bisel para que lo podamos ver mejor. Otro punto interesante son las opciones de inflación o el suavizado. A mí me gusta más llamarlo como una especie de suavizado del bisel. Y es transformar esta cara que era plana y darle una especie de redondeado, simulando que ya el 3D no es algo sólido, sino que es algo un poco más soft, es un poco más suave.
Es un poco como algún inflable. Bueno, de hecho se llama así inflable, inflation. Inflación es como un inflable o como un hinchable que utilizamos para las piscinas, para las piletas. Ok, depende de cualquier parte de Latinoamérica, se llama distinta la piscina o la pileta. También podemos ajustar el valor de esa inflación. Yo puedo hacer que sea muy alta o puedo hacer que sea incluso hacia adentro. Y fíjense que lo que era un texto normal ahora se transformó en algo completamente distinto. Yo puedo jugar con estos valores y puedo crear efectos realmente interesantes. Fíjense cómo he cambiado la apariencia del texto en 3D. Solo moviendo las propiedades estas de inflation o de inflación. Voy a regresar un poco, más o menos al área en la que me encontraba antes con los parámetros anteriores. Ups. Vamos a volver por acá. Ok, vamos a regresar con la inflación hacia afuera. Y quiero que nos enfoquemos en esta opción que es el área de contorno, porque en este caso la inflación o el degradado de esta curva es un degradado lineal. Nosotros podemos cambiar la apariencia de cualquier degradado y esto es similar a cuando estamos creando las capas o los rebordes en Visel cuando creábamos los efectos de capa, que lo vimos en clases anteriores, no sé si se acuerdan. Espero que se acuerden, si no repasen en las clases si no repasan en las clases anteriores, pero podemos cambiar la apariencia de ese suavizado. En este caso es un suavizado en punta y se hace más angosto, y fíjense que es un suavizado en punta y luego se hace más angosto y podemos tener otro efecto distinto con el texto. Y es simplemente que vayan cambiando. En este caso fíjense que es un suavizado alto, se hunde y luego vuelve a suavizarse y me queda un doble reborde con esta capa que me gusta la apariencia. Entonces, de acuerdo a la necesidad, a su necesidad, al efecto que quieren lograr, pues pueden jugar con estas opciones del inflado para crear el efecto que necesiten y pueden ajustar estas propiedades para hacer que el inflado también sea hacia adentro, sea hacia afuera y resaltar algunas propiedades. Pueden hacer que sea más angosto, más alto, etc. Entonces, tienen otras opciones, luego están las opciones de coordenadas, pero no me quiero meter en esta área en este video. Quiero que mantener esta primera introducción al texto en 3D muy simple. Voy a volver al menú de capas y selecciono la capa de fondo y fíjense cómo me ha quedado el texto. Si se ve muy pixelado es por el tamaño de la imagen. No quiero tener una imagen muy grande para que la capa quede bastante fluida, pero fíjense que lo que era un texto plano, insípido de alguna manera o sin vida, le hemos dado un nuevo valor, se ve mucho más interesante y pues lo hemos sacado de la imagen y ahora resalta muchísimo más. Entonces sepan que bueno, es transformar la capa en 3D, ¿okay? A través de un proceso de extrusión y luego jugar con todas las propiedades. Mi primera tarea para ustedes antes de ver el siguiente video es que jueguen con todas las propiedades. Si se daña, no se preocupen, siempre pueden borrar la capa o crear una capa nueva. Y si imagínense que están desanclando herramientas por acá y las cierran por acá y no saben qué ha pasado, no importa, recuerden que siempre pueden restaurar la apariencia de todos los comandos en 3D, o incluso si están en tipografía también y están perdiendo capas de tipografía porque no saben cómo las separaron, no importa, siempre pueden restaurarlo otra vez y siempre van a poder recuperarlo. Así que jueguen con esto, practiquen bastante, conozcan todas las propiedades, que ya para la clase que viene vamos a adentrarnos un poquito más en la manipulación de capas en 3D dentro de Adobe Photoshop. Esto es todo por esta clase y nos vemos en la que viene. Hasta luego. Y antes de terminar este curso, recuerda presionar el botón para suscribirte y apoyar la escuela, visitar el curso recomendado de esta semana y el curso destacado también, el segundo canal de Gov3 Studio en YouTube. Y para tus dudas y asesorías, recuerda que tienes y dispones de las cuentas de Gov3 Studio en Facebook, Twitter y Skype. Esto es todo por este video. Hasta luego.